que se conocen como pórticos triarticulados. Que pueden ser a nivel o a desnivel. La única diferencia entre ellos es alguna recursividad que se debe presentar, que se debe identificar o implementar para poder resolver las reacciones a desnivel. Y consisten en pórticos que tienen esta forma. Una articulación generalmente es en el centro, pero puede estar en cualquier lado. Este es un pórtico triarticulado a nivel y este puede ser un pórtico triarticulado a desnivel. Aquí se aprecia que entre uno y otro de los apoyos hay un desnivel. Bien, nosotros hicimos ya con el grupo 1 un ejercicio donde teníamos la articulación en el centro de la barra y llegamos a la conclusión de que si sobre la articulación no hay una carga o no empieza o termina una carga distribuida, no es necesario hacer un corte antes o después de la articulación. Los cortes son obligatorios cuando hay cargas, no cuando hay articulaciones. Entonces, si ese concepto queda claro, pues pensaría en resolver otro problema que pudiera ser un pórtico no propiamente triarticulado. Si alguien tiene alguna observación aquí, ¿por qué no? Hola, profe. Buenos días. Sí, señor. Profe, haga un favor. Lo que pasa es que usted nunca envió, bueno, nunca me llegó a mí ni a muchos compañeros la invitación para la clase de hoy. Entonces, sería posible que usted le enviara a los otros compañeros, muchos compañeros que no pueden entrar a la clase, la invitación. Claro, sí, Porque, señor, con mucho gusto, tan raro porque yo la envié para los dos grupos, pero sí, ya lo voy a hacer. listo, vale, profe, muchas gracias. Un segundo. Creo que incluso les envié la... Tan raro. Ya. Me confirman si les llegó el correo y la invitación nuevamente, por favor. ¿Aló? ¿Me escuchan?
Sí, grupo 2 acabé de volverles a enviar por correo y lo mismo los incluí en el Classroom. Tan raro. No, profe, a mí tampoco. Estamos hablando del grupo 2. Enviados. Juan Diego Arias, Andrés Esteban, Daniel Alejandro, creo que los volví a enviar a los del primero, no. Tan raro. Grupo 2, sí. Andrés Felipe Agudelo. Segundo, miro qué está pasando acá. Hay algo que... No sé de dónde me saca.
Ya sé qué fue lo que pasó. Ahora sí, revisen por favor, ya les debió haber llegado la invitación. Bueno, esperemos unos minutos que se vinculen. Tenemos hasta ahora 8 invitados, esperemos un segundo más y retomamos entonces las actividades. Bien, entonces, estamos hablando de los pórticos triarticulados que presentan esa configuración, que aparentemente no se pudiera calcular las reacciones, pero la presencia de una articulación interna hace que se pueda plantear una ecuación de construcción adicional. Vamos entonces a resolver un problema. Ajá. Vamos a hacer un ejercicio que puede tener esta configuración. Vamos a hacerlo. Aquí tenemos 1 metro, aquí tenemos 5 metros y en altura tenemos esta situación. Y aquí tenemos una carga
de 8 kilonewtons. Aquí tenemos una carga bien. Este es el apoyo A, el punto B donde está actuando la carga, el punto C es un nudo, el punto D es una articulación, vamos a pintarla en color rojo, debido a una condición de construcción que puede ser, por ejemplo, el corte de una estructura para poderla transportar, el punto E y el punto F. Esa es la estructura. Pudiéramos identificarla. El apoyo A es un patín de segundo género, el apoyo F es un patín de segundo género, un apoyo de segundo género, y en el punto D hay una articulación. En el tramo AC, en el punto B, hay una carga de 8 kilonewtons. En el tramo CE hay una articulación ubicada a 1 metro. Aquí vamos a decir que esto es 1 metro y que estos son 3 metros de altura. Bien, entonces, luego planteamos información acerca del material a la disección y decimos que se trata de un cuerpo rígido. Y finalmente, la pregunta y problema, como siempre, es investigar la información de las reacciones para que el ingeniero de suelos pueda establecer en qué condiciones se transmiten esas cargas y en segunda instancia las acciones internas de fuerza, que son la axial, cortante y la flexión. Para resolver el problema, entonces, planteamos una estrategia y metodología. Lo primero que tenemos que investigar puede ser o si el problema lo resolvemos por ecuaciones, por la estática, o si el problema tiene, la estructura tiene algún problema de configuración. Entonces vamos a condicionar el problema hacia el grado de indeterminación estática es igual a 0. Puedo continuar investigando la configuración. Y si la configuración es correcta, es adecuada, pues puedo continuar con el cálculo de reacciones. Entonces, para calcular las reacciones, hemos dicho, necesitamos construir un diagrama de cuerpo libre global que me permite llegar a las reacciones. Pero para ello debo tener en cuenta algunas cositas. Primero, que las cargas que están actuando y que son concentradas entrarían en estos instrumentos que son las ecuaciones de equilibrio, y aquí, como hay condiciones de construcción, se plantean unas ecuaciones de construcción. Esos son los recursos. Y por otro lado, que tengo cargas distribuidas, y así como distribuidas no me sirven, tengo que convertirlas en cargas concentradas y ubicarles su centroide. Cuando he hecho eso, todo el sistema está en un estado de fuerzas y de momentos que me permite calcular las reacciones. Cuando ya conozco las reacciones, puedo calcular entonces los diagramas de cuerpo libre local que tienen como intención poder calcular las acciones internas de fuerza. Pues fíjense que las reacciones y acciones internas de fuerza casi que utilizan las mismas consideraciones. La única particularidad es, que la voy a resaltar, que las ecuaciones de equilibrio, las ecuaciones de condición de construcción solamente intervienen para el cálculo de reacciones, no intervienen para el cálculo de las acciones internas de fuerza. Esa es una pregunta que surge con frecuencia y en dónde aplicamos, volvemos a aplicar las ecuaciones de construcción, solamente para el cálculo de reacciones. Entonces, ¿qué dice la ecuación de construcción? Básicamente dice lo siguiente. Entonces el constructor dice, aquí voy a colocar una articulación. Y el calculista dice, pues en ese punto, la sumatoria de momentos en el punto D es 0, por el hecho de haber colocado una articulación a momento. Para calcular las acciones internas de fuerza, entonces, necesito las ecuaciones de equilibrio,
de un cuerpo rígido que está en un espacio de 2 dimensiones. Necesito, dependiendo de los cortes, las cargas P o las cargas Q convertidas en cargas equivalentes y buscándole su sitio de aplicación. Entonces, para calcular las acciones internas de fuerza, necesitamos hacer cortes. Recuerden los criterios para hacer cortes. Entre menos cortes haga, pues más eficiente es mi trabajo. Si hago cortes innecesarios, pues seguramente voy a llegar a la misma expresión y he perdido tiempo. Entonces debo establecer en dónde son los sitios donde debo hacer los cortes. Recuerden entonces las reglas para pórticos. Debo hacer un corte en cada elemento, por lo menos, ¿sí? Y debo hacer un corte antes y después de una carga o un momento concentrado. Y un corte durante una carga distribuida. Entonces aquí tenemos un corte en el tramo AC antes de la carga. Otro corte después de la carga. Fue necesario hacer 2 cortes. Bien, aquí tenemos entre C y E una articulación. Entonces uno tendería a decir, voy a hacer un corte antes de la articulación y otro corte después de la articulación. Si ustedes recuerdan, la regla no dice nada de los cortes respecto a las articulaciones. Dice si hay carga antes, si hay carga después, si hay carga distribuida durante y en cada elemento. Entonces, en principio, aquí con un corte sería suficiente. Vamos a demostrar que sí es cierto, siempre y cuando la articulación no tenga una carga. Entonces, con un corte sería suficiente en el tramo CD y con un corte sería suficiente en el tramo EF. Más adelante miramos hacia qué lado orientarlos. Entonces, tenemos identificados 4 cortes para establecer las ecuaciones de equilibrio, convertir el poquito de carga distribuida que quedara en carga concentrada y ubicarla para calcular las acciones internas de fuerza. Y luego de las acciones internas de fuerza, que son la axial, la cortante y la flexión, construir los diagramas, que es la representación gráfica de esos comportamientos. Esa es la estrategia, básicamente la que hemos utilizado todo el tiempo. No hay herramientas diferentes, ya está indicada, digamos, la única particularidad. Entonces, comencemos con la solución y validación. Primero investigamos el grado de indeterminación estática para pórticos. Vuelvo a escribir la fórmula. Es contar cuántas reacciones tenemos más contar cuántas barras tenemos. En principio es esa. Pero por cada barra tenemos 3 acciones internas de calcular. Mírenlas aquí. N, B y M al lado derecho. Y luego, ¿qué recursos tenemos? Pues tenemos por cada nudo 3 ecuaciones de equilibrio por cada nudo. Y adicionalmente tenemos las condiciones de construcción que corresponden a cuántas articulaciones contemos. Esa es la fórmula que debemos retener. Entonces, empezamos. Grado de indeterminación estática. Vamos a identificar el número de reacciones. Tenemos una reacción, 2 reacciones, 3 reacciones, 4 reacciones. Ahora le colocamos el nombre. 4 más. ¿Cuántas barras? Entonces uno pudiera tender a decir, donde hay una articulación, me genera una barra antes y una barra después. No sería problema porque tendría que considerar la articulación como nudo. Entonces puede hacer tantas particiones como desee. Pero pues no es necesario. Entonces las barras en este caso están definidas entre los nudos A, C, E y F. Estaríamos hablando de 3 barras. Entonces 3 incógnitas por 3 barras. Menos 3 ecuaciones por, contabilizamos, 4 nudos. Menos una condición de construcción. Esto nos arroja efectivamente que es igual a 0. Es decir, se trata de un problema isostático.
Si hubiésemos considerado un nudo más, a la articulación como un nudo más, aquí tendríamos 5 y aquí tendríamos 4, lo cual quiere decir se incrementa en 3 la cantidad de incógnitas, pero tenemos también 3 ecuaciones adicionales, entonces no sería grave. Luego investigamos la configuración. Investigamos si existe la posibilidad de algún movimiento como si fuera mecanismo. Bien, entonces, ante cargas horizontales, pues la estructura tiene resistencia, ¿sí? Ante cargas verticales también, y entre momentos también. Observen que incluso ante momentos es mucho más estable, porque se puede presentar un par de fuerzas con dos componentes horizontales y un par de fuerzas con dos componentes horizontales, dos componentes verticales y dos componentes horizontales que equilibrarían el sistema. Entonces podemos decir está bien configurado. Bueno. Como eso cumplió, quiere decir que podemos proceder a construyendo nuestro diagrama de cuerpo libre global, que consiste en desprender la estructura de sus apoyos y reemplazarlos por las reacciones. Entonces aquí colocamos las reacciones. Aquí voy a asumir que las reacciones están equilibrando por sumatoria de fuerzas las fuerzas. Entonces tendríamos RAY, RAX, RE o F, llegamos hasta F, ¿cierto? RFY, RFX, y las dimensiones, entonces por este lado dijimos que teníamos 1 y 5, ¿sí era así? 1 y 3, perdón. 1 y 3, y horizontalmente tenemos 1 y 5. Bien, esa es entonces la situación. Tenemos aquí el apoyo A, el punto B, el punto C, punto D, punto E, punto F, la carga uniformemente distribuida de 12 kilonewtons la convertimos en una carga de 72 kilonewtons. Corresponde a la carga equivalente y esa está a 3 y 3 metros. Listo. Y planteamos nuestras ecuaciones de equilibrio. Entonces, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y sumatoria de momentos en el sitio que sea de pronto estratégico, digamos, con respecto al punto A. Entonces, sumatoria de fuerzas en X tenemos lo siguiente. Aquí se me olvidó colocar la intensidad. Estas son 8 kilonewtons. Voy a considerar hacia la derecha positivo 8 menos RAX menos REX igual a 0. Ahora sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos entonces RAY más RFY menos 72 da 0. Y sumatoria de momentos en el punto A. Entonces vamos a considerar, como es un poco más largo para que no se nos olvide el criterio, sumatoria de momentos con respecto al punto A en sentido horario. Entonces tenemos que no hay momentos aplicados, hay una carga de 8. Entonces esa carga de 8, sí, esa carga de 8 está a un brazo de 1 metro. Y produce giro horario, por lo tanto es positivo. Luego encontramos una carga de 72 equivalente
a una distancia de 3 metros, que produce también un giro horario, por lo tanto es positivo. Y ubicados en el punto A, fíjense cómo las reacciones del otro apoyo generan ya momentos. Entonces vamos a considerar REX por un brazo de 1 metro, produce un momento antihorario, por lo tanto negativo. Y ese no es RE, sino RF, perdón. Aquí es RF, este es RF, después no vamos a encontrarla así. Este es RF, RF y RF, ¿sí? RFX. Y RFY por un brazo de 6 metros, produce también un momento en sentido antihorario, por lo tanto negativo. Todo esto sería igual a 0. Aquí tenemos entonces una ecuación, 2 ecuaciones, 3 ecuaciones, pero si ustedes observan tenemos 4 incógnitas. Entonces todavía no podemos resolver el problema. Nos hace falta construir una ecuación que corresponde a la ecuación de construcción. Aquí. Yo generalmente la escribo debajo diciendo, esa es la condición de construcción, sumatoria de momentos en el punto D debe ser igual a 0. Esa es la condición de construcción. Y si nos colocamos en C, pues quiere decir que estamos haciendo un corte en C, bien sea para el lado izquierdo o para el lado de la derecha. Y voy a considerar hacia el lado de la derecha porque tengo las mismas dos incógnitas que tengo en la ecuación 3. Entonces, haciendo el corte hacia el lado de la derecha, tendríamos lo siguiente. Este es E, este es F y este es D. Y aquí observen que si hacemos ese corte, pues esta carga tengo que reemplazarla por una carga equivalente que vale, dijimos que la intensidad era de 12 por 5, son 60. Aplicados a 2,5 y a 2,5. Entonces ya con esa información podemos hacer la sumatoria de momentos. Vamos a hacer sumatoria de momentos en sentido horario positivo, vamos a considerar. Y entonces tenemos lo siguiente. Parados en D tenemos la carga de 60 por 2,5, que es su brazo, que produce un momento efectivamente en sentido horario positivo. Luego continuamos hacia abajo y encontramos la carga RFX, que tiene un brazo de 4 metros y que efectivamente produce giro horario, por lo tanto positivo. Y finalmente encontramos otra fuerza que es RFY por un brazo de 5 metros, pero que produce un giro en sentido antihorario, por lo tanto negativo. No hay nada más que actúe. Esa es entonces nuestra cuarta ecuación y de esa forma tenemos un sistema de 4 ecuaciones y 4 incógnitas. Lo podemos resolver de cualquier forma. Yo voy a dejar indicado aquí cómo sería el procedimiento. Les pido que alisten sus calculadoras para resolverlo. Entonces, tal vez la forma más estratégica es utilizar las ecuaciones 3 y 4, que están en términos de las dos incógnitas, resolverlas y luego resolver en forma sencilla 1 y 2. Entonces voy a reescribir la ecuación 3. La ecuación 3 me queda en la siguiente forma. RFX por 1, digamos el 1 aquí, más 6 RFY igual. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿La distancia de F a E no es 3 en vez de 4? Discúlpame. Tienes toda la razón. Sí, es 3. Muchas gracias.
aquí lo colocamos mal. Y esas son fuentes de error. Es que el problema de esta pantallita es que uno no ve sino estos 20 centímetros cuadrados. Gracias. Sí. RFX, su brazo es 3. Gracias. Sí. Listo. Entonces estoy reescribiendo la ecuación para resolver el sistema fácilmente. Y entonces RF lo pasé al otro lado. RF también lo pasé al otro lado. Y aquí me queda entonces 72 por 3 más 8. Eso me da... 72 por 3 es 216, más 8 me da 224, positivo. Voy a colocar que esta es 3'. La misma ecuación 3, pero ordenada. Y lo mismo vamos a hacer con 4. Entonces, esta me queda aquí. 3 RFX menos 5 RFY igual. Ese 6 por 2.5 lo paso al otro lado, negativo, me queda menos 15. Y de alguna forma resuelvo este sistema. Una forma puede ser multiplicando el primer término por menos 3, la primera ecuación por menos 3, entonces de esa forma anularíamos al RFX y nos quedaría aquí. Entonces multiplicamos por menos 3, me queda aquí menos 18 menos 5 por RFX igual a 224 por menos 3, 672 menos este 15. Y de aquí resulta que el RFY es igual 672 más 15 dividido 23. Revisen por favor si les da el mismo valor. 29,87. Y me da positivo. Kilonewtons quiere decir que efectivamente va de para arriba. La otra estrategia es multiplicar entonces la segunda ecuación por 1.2. Entonces me quedaría aquí así. 1.2 más 3 por RFX es igual a 224 menos 15 por 1.2 es 18. Y de aquí me resulta que RFX es igual 224 menos 18 igual dividido 4.2. Y esto me arroja 49,05 kilonewtons, quiere decir en este sentido. Por favor, revisen si llegaron a los mismos resultados. Eso es importante. ¿Llegaron al mismo resultado? Lo pueden hacer utilizando sus calculadoras programables o ingresando la matriz, de cualquier forma, pero lo importante es que lo validen. Bien. Profe, Señor, qué pena es que tuve un problema de conexión ahí porque era que multiplicaba por 1.2 y demás en esas ecuaciones, esa última parte. es para anular el coeficiente. La primera es, un método es buscar un coeficiente que anule, digamos, el 3 de la segunda ecuación. Espérate, ¿qué fue lo que hice? Un segundo.
¿Qué fue lo que hicimos aquí? Ah, sí, la primera ecuación la voy a multiplicar por -3 para que al sumarla con la segunda, el primer término que está asociado con RFX se anule, ¿sí? Entonces la primera la multiplico por -3, al multiplicarla pues se anula el RFX, ¿sí? El 6 queda multiplicado por 3, como es negativo, 18. El 224 queda multiplicado por 3, menos 672. Y lo sumo con la segunda y al sumarlo entonces se anula el primer término más el 5, que estaba negativo, y menos el 15 que había antes. Y la segunda, para anular el término RFX, pues es estratégico multiplicar a 5 por 1.2 positivo. De esa forma, esos dos términos al sumarlos se anulan. Entonces me queda 3 por 1.2. Ah, sí. Ay, no, aquí cometí un error yo, claro. La segunda es por 1.2, sí. Aquí ya identifiqué otras. Ajá, gracias a tu pregunta observé aquí el error. Entonces es la segunda ecuación por 1.2. 3 por 1.2 en lugar de ser la suma aquí. 3 por 1.2 más el 1 que teníamos arriba. O sea, me queda 3.6. 3,6 más el 1 que tenía arriba. Ahora, el 5 por 1.2 da 6 negativo, más el 6 que tengo arriba, se desaparece el término RFY. Y aquí, el 15 lo multiplico por 1.2 y me da 18 negativo más el 224. Aquí entonces sí tengo que corregir este valor. Y entonces me queda 224 menos 18 dividido 4.6. Y eso me da 44,78. Por favor, revisen, si están mal, todo nos va a quedar mal. Entonces, por favor, revisen el cálculo de las reacciones. ¿Te dio lo mismo con tu Excel? Fíjense, aquí es donde cada uno debe desarrollar una estrategia para resolver el sistema de ecuaciones particular. Esta era la ecuación 4'. ¿Coinciden? ¿Revisaron los valores? ¿Alguien que me diga? ¿Aló? Aló, profe, sí, señor. ¿Llegaron a los mismos valores? Si ustedes no se ejercitan, pues se pierde la oportunidad de que ustedes mismos desarrollen una metodología. Bien. Asumiendo que son correctos, entonces ya puedo calcular con esa información el resto de
reacciones que me hace falta. Entonces, de la ecuación número 1 ya puedo calcular RAX. RAX, si lo despejo, será igual a 8 menos RFX. Entonces, aquí calculo RAX es igual a 8 menos RFX, que es 44,78. Quiere decir que RAX me da negativo. 44,78 menos 8. 36,78. Y aquí hago una aclaración que RAX es igual a 36,78, pero no viene hacia la izquierda, sino que va tan raro. Y RFX, ¿dónde está? Sí, por el efecto de la... Sí, va de para allá. Parece raro. Si está bien formulado todo. Sumatoria de fuerzas en X. 8 menos RAX menos RFX. Si despejo esto, RAX lo paso al otro lado. Y me queda que es igual. Así es, está bien. Y de la ecuación número 2, ¿dónde está la ecuación número 2? Me queda por calcular RAY es igual a 72 menos RFY. Entonces, RAY es igual a 72 menos RFY, que es 29,87. Eso nos da 72 menos 29,87, 42,13 kilonewtons. Quiere decir que efectivamente va de para arriba. Estuvo. Listo. Conocidas las reacciones, entonces identificamos la cantidad de cortes. Entonces ya habíamos dicho, necesitamos hacer un corte antes de las cargas, después en aquellos sitios donde la carga coincide, la carga distribuida coincide con la carga, con la barra, pues no necesito sino un corte y por elemento debe haber un corte. Esos son los 3 criterios. Entonces construimos los diagramas de cuerpo libre que son por tramos. Diagramas de cuerpo libre local para el tramo de A a B para X comprendida entre 0 y 1 y X. Aquí la particularidad es que va de abajo para arriba. Bien. Entre 0 y 1. Entonces, ¿qué tenemos entre 0 y 1? Tenemos las reacciones. Aquí habíamos encontrado una reacción. Me está cogiendo el color ahora. Una reacción de 42,13 y una reacción de 36,78. Vemos que las fibras interiores son las que señalamos aquí al principio, tal vez no las habíamos señalado. Ah, sí, sí las teníamos señaladas. Este es el sitio de corte a una distancia X y aparecen entonces, la axial es positiva si tracciona, la acción de cortante es positiva si produce giro en sentido horario y la flexión es positiva si me tensiona las fibras. Entonces, con esa información puedo calcular las acciones internas de fuerza en ese tramo, que son iguales a Entonces, ¿quién equilibra a N? Pues hay una fuerza que está en su misma dirección, pero tiene el mismo sentido, por lo tanto la desequilibraría. ¿Quién equilibra la cortante? Pues hay una fuerza de 36,78, pero no la equilibra, sino que la desequilibra. Y finalmente, ¿quién equilibra la flexión? No hay un momento propiamente dicho,
pero existe una carga 36,78 por un brazo que es X que desequilibra el momento. Esas serían las expresiones del primer tramo. Hacemos una revisión de si las expresiones que aparecen en la acción de la cortante aparecen también en la flexión integradas, efectivamente. Ese es un pequeño control. Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Bueno, entonces pasamos al No, siguiente señor, tramo. profe. Gracias. Entonces pasamos al tramo que va de B hacia C. Y la X en este caso está comprendida entre en 1 y llega hasta 4 y sigue siendo de para arriba. En 1 quiere decir que está considerando el metro que hay antes para no tener que hacer un corte. Si yo quisiera, si dijera que empieza en 0, implicaría que estoy cortando exactamente en el punto B. Y no es así, sino que ya antes de B hay una parte de la estructura. Entonces la voy a dibujar más larguita. Aquí tenemos la redacción de 36,78. Aquí volvemos a tener la misma reacción de 42,13. Las fibras. Y por aquí ya entonces aparece a una distancia de 1 metro una carga de, ¿cuánto fue que dijimos? De 8. A una distancia X, hicimos un corte donde aparece la axial, la cortante positiva y la flexión positiva. Y las investigamos. ¿Cuánto vale n de x? ¿Cuánto vale b de x? ¿Y cuánto vale m de x? Entonces, investigamos quién equilibra a n de x, 42,13, pero realmente la desequilibra. ¿Quién equilibraría a b? Entonces hay menos 8, o empecemos desde abajo, 36,78 la desequilibra, y 8 también la desequilibra. ¿Quién equilibra a m? Entonces, 36,78 por su brazo la desequilibraría. El 8 por su brazo, ¿cuál es el brazo de 8? X menos 1. X menos 1. Correcto. Entonces, por X menos 1 produce un momento que también desequilibra nuestra flexión. Entonces, tanto 36 como 8 producen momentos que la desequilibran. Revisemos que los términos que están en la cortante aparezcan integrados en la flexión. 36,78 X aparece integrado y 8X aparece integrado. Por lo tanto, son indicios de que vamos por buen camino. ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, entonces, en los siguientes cortes nos damos cuenta que probablemente es estratégico trabajar más bien hacia el lado de la derecha porque tenemos menos cargas. Entonces, los cortes sobre la viga y sobre la columna los vamos a manejar de la derecha. Entonces, vamos a irnos de F a E. Ese tramito me alcanza, tiene que alcanzarme a quedar aquí. Tramo F, E. X está comprendido entre 0 y la magnitud máxima de ese tramo es 3. Y la X está dirigida de abajo hacia arriba, pero en el lado de la izquierda, en el lado de la derecha. Entonces aquí lo colocamos. Aquí hacemos el corte a la distancia X. Las fibras están señaladas por dentro. Salió aquí la axial, n de x, la acción de cortante de x y la flexión para que le produzca tracción a las fibras señaladas
tiene que estar apuntando hacia la derecha. Bien, ¿qué reacciones tenemos aquí? Entonces aquí tenemos una en este sentido y otra en este sentido, casi no alcanza, que se llaman RFX y RFY. RFX nos dio 44,78. Y RFY nos dio, ¿dónde está? 29,87. Ya. Con toda esa información, entonces ya debemos estar en condiciones de calcular la axial, la cortante y la flexión. Entonces hacemos el análisis de quién equilibraría a N. 29,87. Pero si miramos, realmente la desequilibra. ¿Quién equilibraría la cortante? 44,78. Efectivamente la equilibra. Y momentos. ¿Quién equilibraría la flexión? 44,78 por un brazo. Con 87, perdón. El 44 es con 78. El que es con 87 es el 29. Por un brazo, que sería X, pero la desequilibraría, por lo tanto sería negativa. Nuestro chequeo se cumple. Los términos de la flexión corresponden a términos que aparecen en la cortante, pero integrados. Bien. Con ese tramo es suficiente para barrer toda la columna y nos queda el tramo, el corte del tramo CE, que vamos a ir desde E hacia C. Por eso creamos una hojita nueva. Tramo, vamos a llamarlo ECB, donde X va a empezar desde el lado derecho y dirigirse, va a crecer hacia el lado izquierdo. Desde el lado derecho va a empezar a tomar valores desde 0 y va a llegar a un valor máximo de 6. Aquí pueden colocar una notica donde diga incluyendo la articulación. ¿Sí? No le vamos a hacer caso. Lo único que sabemos es que la flexión en ese punto debe darnos 0. Entonces dibujamos el lado de la izquierda, de la derecha, perdón. Las reacciones. La carga distribuida que está actuando, voy a dibujarla más tenue aquí para reemplazarla por una carga equivalente. Este fue el sitio del corte. Estas son las fibras que hemos señalado. Esta es la distancia X. Y la articulación, si ustedes observan, dependiendo de X, puede estar aquí al lado izquierdo o puede estar al lado derecho del corte. No nos interesa, no estamos reparando en ella. Debe cumplir que cuando nos coloquemos en la ecuación en X igual a 5, ahí se vuelve la flexión 0. Una vez hacemos el corte, entonces salen las siguientes acciones internas de fuerza. N de X, V de X, y la flexión, para que le produzca tracción a las fibras de abajo, debe tener sentido horario. Ese es todo el diagrama. Entonces aquí tenemos lo siguiente. N de X, V de X en la viga y M de X en la viga. Coloquémosle nombre. Aquí este es A, B, C, D. Este es D. Entonces creo que lo marqué mal. Ah, es que tenemos una letrica más. A, B, C, D, E. Este es E. Bien. Bueno, entonces investigamos quién equilibra a N.
Entonces a n no la equilibra, sino que la desequilibra menos 44,78. Bien. Verticalmente nos hace falta convertir toda esta carga distribuida en una carga equivalente en ese tramo. Que esté a x medios y a x medios y que valga, ¿cuál es la intensidad? 12 por x. ¿Es claro de dónde salió el 12x? Es la carga resultante. Entonces la carga resultante actúa en sentido vertical. Entonces Bx es equilibrado por ese 12x. Entonces Bx es equilibrado por 12x, pero desequilibrado por 29,87. Y ahora si investigamos el momento, ese 12x por su brazo que es x medios, produce un momento que lo desequilibra. 44,78 por su brazo que es 3, produce un momento que lo desequilibra, pero 29,87 por su brazo que es x, produce un momento que lo equilibra. Ese es el diagrama de la flexión que va desde la derecha en 0 hasta la izquierda en 6. Y ya están los diagramas, las expresiones que rigen los diagramas. Ahora lo que vamos a hacer es dibujarlas. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Bien. Entonces construimos los diagramas. Entonces es conveniente, por visualizar qué es lo que sucede, dibujar un diagrama para cada conjunto de expresiones. Y aquí se vuelve muy sensible la pantalla con el tiempo. Más o menos así. Aquí vamos a dibujar el diagrama de axiales y el convenio es, en la medida de lo posible, dibujar hacia el mismo sentido, hacia el mismo lado, afuera o adentro, el diagrama. Entonces, si empiezo de abajo para arriba, voy a considerar que hacia arriba es positivo, el último tramo lo consideramos de abajo para arriba, el eje iría aquí, y el tercer tramo lo consideramos por acá, el eje iría por ahí. Para la acción de cortante es algo similar. Por acá y por acá. Fíjense que el eje positivo de las ordenadas de la función estaría del mismo lado y tendría cierta claridad en entenderlo. Pero puede ser que en algunos casos, generalmente cuando tengo nudos ramificados, me obligue a cambiar la dirección. En el único caso donde tenemos un imperativo es en el caso de la flexión, que por interpretación o por comodidad debo dibujar el diagrama de flexión hacia donde están señaladas las fibras, de tal forma que esa información me sirve para entender qué le está pasando al elemento respecto a la flexión, es decir, cuáles fibras se están estirando y cuáles se están acortando. Ese es el principio de diseño. Con ese principio, yo sé dónde colocar el material que puede absorber la tracción, que es el refuerzo. Esa es la filosofía general. ¿Dónde coloco refuerzo o dónde coloco algunos elementos que resistan la tracción? Y ese es entonces el esquema o el criterio. Y vamos a empezar a dibujarlos. Entonces nos devolvemos por aquí, aquí. Tenemos, lo que sucede es que me va a tocar subir y bajar rápidamente, entonces voy a volver un poquito más pequeño
Entonces tenemos acá que el axial es 4213, la cortante 3678X y la flexión 3678X. Entonces vamos a dibujar esos tramos. 4213 negativo. Digamos 4213, empiezo desde aquí y coloco aquí menos 42,13. Fíjense que mi diagrama empezó acá. Luego, 3678 negativo. Entonces 3678, empiezo desde aquí hasta aquí. Menos 36,78. Y la flexión vale 36,78 negativo X. Positivo o negativo. Negativo. 36,78 negativo X quiere decir que llega a 1 a 36,78 por aquí. Ese es en rojo. Aquí tenemos 36,78. Bien. Listo. En el segundo tramo, desde donde está actuando la carga hasta el final de la columna. O sea, es el segundo paquete de ecuaciones estas. La axial me dice que sigue siendo 4213. La acción de cortante me dice es 3678, pero le quito 8. Le aumento 8 negativo. 3678 más 8. Y la flexión más 8 por x menos 1. Vamos a pasar las dos primeras. Menos 4213. Vuelvo el puntico para indicar que es el segundo tramo, ¿sí? Luego aquí 3678, pero le sumamos 8, o sea, 36 más 8 son 44. 44,78. Y todo el tiempo sigue constante hasta el final. Bien. Y en la flexión, entonces tenemos 36,78 cuando x vale 1, pues vale 36,78 negativo y el otro término es 0. Y cuando x vale, el máximo valor es, ¿cuánto dijimos? 4, 5, 4, ¿no? 3 y 1 es 4, 3 y 1 es 4. El máximo valor es 4. Sí, cuando vale 4, entonces vale 36,78 negativo por 4. Menos 8 por 3. Y valdría menos 171,12. Por acá. Vamos a colocarlo por aquí. Ese sería el momento en ese punto. Querría decir que por aquí vamos a tener ese mismo valor. Ahora nos vamos para la columna de la derecha. Entonces la columna de la derecha es el tramo FE. Y empieza 29,87 negativo. Aquí 29,87 es como por acá. Toda la columna. Luego para la acción de cortante me dice que es 44,78 todo el tiempo positivo. Dejémoslo por acá para que no se me cruce mucho. Y le coloco aquí 44,78. Empezando desde acá el dibujo. Y para la flexión me dice que es 44,78 por x. Cuando x vale 0, el diagrama empieza aquí en 0. Y 44,78 por 3 me da 134,34 por acá. Comportamiento lineal. Menos 134,34. Me apresuraría a decir que aquí arriba, siguiendo la condición del nudo rígido, tengo que tener el mismo valor. 134,34. Bien. Esos son los diagramas entonces de las dos columnas. Y ahora vamos con el diagrama de la viga.
que es el último. Recuerden que lo estamos dibujando desde la derecha. Entonces me dice, empieza en 44,78 negativo, con el valor axial. 44,78 es más o menos este, negativo, está por debajo, y de ahí hacia la izquierda. Ese es el diagrama. Luego me dice la cortante, la evalúa en la siguiente forma. 12x menos 29,87. Cuando x vale 0, el valor es menos 29,87. O sea, por acá está 29,87. Pero en verde. $29,87. Y cuando x vale 6, entonces vale 12 por 6, que es 72, menos 29,87, nos arroja 42,13, pero positivo. Por acá está más o menos, eso es 29, 42 está por acá. 42,13. Bien. Y ese es el comportamiento de una línea. Lo trazamos de esa forma y observamos que aquí hay un puntico de cortante 0. Tenemos que evaluarle su distancia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo puedo hacer gráficamente por la interpolación. Entonces, mi razonamiento es el siguiente. El tramo X medido desde la izquierda, voy a decir esta X de aquí, es el que estoy investigando por interpolación. Entonces, miren el razonamiento. Esa X es a toda la longitud, como 42 es a la suma de 42 más 29,82. Entonces, X es a 3 por 42,13 dividido entre 42,13 más 29,87. Cierro paréntesis, igual, y me dio mal aquí. 42,13 dividido 42,13 más 29,87, cierro paréntesis, igual por 3 me da 1,75. Voy a quitar ese número de X aquí, voy a colocar solamente esta distancia vale 1,75. Eso fue calculado gráficamente. Ahora lo voy a hacer por la ecuación. Cuando B vale 0, pues es muy fácil. 29,87 dividido 12 me da 2,49. Pero eso es medido desde la derecha. Tengo ahí una pequeña diferencia, ¿sí? 2,49 más 1,75 quiere decir que tengo aquí algún error. 29,87 dividido 12 da 2,49, es correcto. Y aquí estos términos también los saqué con S, 12 por X, 12 por 6 menos 29,87 da 42,13 y 29,87. Entonces volvamos a hacer la interpolación. Es X es a 3. 3 por 42,13 dividido 42,13 más 29,87, cierro paréntesis, igual a 1,76. Es tan raro, ¿sí? 1,76 menos 6 a 4,24. ¿Por qué algo estoy haciendo mal? ¿Es 3 o 6, profe? La distancia es 6. La distancia horizontal es 6. Ah, claro, muchas gracias. Muchas gracias. Estaba multiplicando por 3 y era por 6. Muchas gracias. Sí, entonces volvámoslo a hacer aquí. 42,13 por 6 dividido 72. 3,51. Y ahí sí coincide. Sí, entonces esos son los mecanismos
de validación que me permiten saber si estoy operando como corresponde. Entonces, por la interpolación numérica, por semejanza de triángulos, lo hicimos gráficamente, que es el resultado que coloqué en el gráfico. Y lo puedo despejar de la ecuación, recordando que esa ecuación está planteada para la X que va desde la derecha hacia la izquierda. Entonces, de un lado tengo 2,49, del otro lado tengo 3,51. Si lo miro, estamos hablando del mismo punto. Quiere decir entonces que por acá, a 3,51, se presenta el momento máximo. Tenemos que irlo a buscar ahí, a 3,51 o a 2,49. Correcto. Bien, nos vamos para el momento. Entonces, la flexión en el tramo BC. Cuando X vale 0, el primer término se anula, el último término se anula y nos queda que es igual a 44,78 por 3. Nos da exactamente menos 134,34, que coincide con el valor que teníamos de la columna. Ahí garantizamos la continuidad del momento. Y en el otro extremo, cuando X vale 6, entonces tendríamos acá menos 6 por 36 menos 44,78 por 3 más 29,87 por 6 nos daría 171,12 negativo, exactamente el mismo valor que tuvimos por el lado de la columna, lo cual quiere decir que nuestro diagrama hasta ahí es muy consistente. Aquí tenemos esto, aquí tenemos esta ordenada, aquí tenemos esta ordenada. ¿Qué sabemos? ¿Qué debemos saber? Que cuando X vale 5, recuerden, el momento tiene que anularse. De derecha a izquierda, X vale 5. Aquí tenemos la articulación a 5 metros del lado derecho. Vamos a revisar, esa es la prueba de fuego. 6 por 25 negativo, ¿cierto? Menos 150. Menos 44,78 por 3 más 29,87 por 5. No, no nos dio. 29,87 por 5 da 149,35. En algún sitio cometimos algún error. Está en 5, ¿cierto? 12 por 2 son 6. Menos 6 por 25. Da menos 150. Menos 44,78 por 3. ¿Sí? Da menos 15. 6 por 25 negativo menos 44,78 por 3. 284 más 29,87 por 5. No nos coincidió. Quiere decir que en alguna debería darnos 0. ¿Qué pasó? Cinco desde la derecha. En algún sitio tenemos alguna inconsistencia. ¿Todos revisaron las reacciones? Claro, porque todo nos estaba coincidiendo.
Tenemos la expresión 12 por X, 29,87 por X. El momento es desequilibrado por 12X, es desequilibrado por 44,87, pero es equilibrado por 29,87. Si nos colocamos exacto en la articulación que está a 1 y 5, dijimos, ¿no? Un momento, a 1 y 5. 134,99. Pues todo estaba siendo consistente hasta ese punto. Ahí debería darnos 0, pero por algún motivo no coincidió. Entonces revisemos todo el procedimiento con la intención de detectar alguna inconsistencia. Sumatoria de fuerzas en X. Tenemos entonces 8 menos RAX y menos RFX, asumiendo que hacia la derecha son positivas. Sumatoria de fuerzas verticales. Tenemos que la intensidad de la carga son 12 por 6, son 72. Tendremos RAY más RFY menos el 72 da 0. Sumatoria de momentos con respecto al punto A. Tenemos 8 por su brazo, que es 1 metro, más 72 por su brazo, que son 3 metros, menos RFX por su brazo, que es 1 metro, menos RFY por su brazo, que son 6 metros, es igual a 0. Sumatoria de momentos en D, en el segundo tramo, entonces tenemos 6 por 5 metros, exacto, que es el sitio donde está la articulación, nos da 60, y la distancia son 2,5 metros. Entonces decimos, sumatoria de momentos en D debe ser 0, el 60 por su brazo, que es 2,5, tiene sentido horario, debe ser equilibrado por, o siguiendo la RFX por su brazo, que es 3, produce giro horario, por lo tanto sigue siendo positivo, menos RFY por su brazo, que es 5, produce giro antihorario, por lo tanto negativo. De la ecuación 3 y de la ecuación 4 sacamos las siguientes ecuaciones. Entonces de RF3 tenemos menos RFX, que pasaría al otro lado positivo, más 6 RFY sería igual a 72 por 3, más 8, 224. Es correcto. Y de la ecuación 4 despejamos RFX, el 3 queda positivo, menos 5 RFY igual a 60. Aquí está el error. 60 por 2,5 es 150. Mucho que revisaron. ¿Sí? ¿Aló? ¿Están ahí? Bien, pues esto nos sirve Sí, profe. para saber qué hacer cuando encontramos una inconsistencia. Voy a dejar en rojo las correcciones, voy a corregir aquí encima, entonces aquí tenemos 150 y se replantea esta ecuación. Entonces, queda menos 672 menos 150, ¿sí? Dividido
23 negativo. Eso nos da que la reacción es 35,74. Bien. Ahora, del otro lado sigue de la misma forma, solamente que aquí es 180. Entonces queda 224 menos 180 dividido 4.6. Esto da 9,57. Pero positivo. Entonces, ¿en dónde lo tenemos? Sí, 9,57. Bien. Por lo tanto, RAX queda igual a 8 menos 9,57. Es igual a menos 1,57. Es decir, 1,57 en ese sentido. Y RAY es igual al 72 menos 35,74. Entonces nos queda 32 menos, perdón, 72 menos 35,74. 36,26. Hacia arriba. ¿Listo? Con esas reacciones, entonces, cambiaría la situación aquí. Vamos a colocarlas en azul. Este sería 1,57 en ese sentido. Y este sería RA. RA es 36,26. Por lo tanto, aquí nos quedaría estos y estos y estos cambian. Queda 42 es 36,26. Aquí quedaría 1,57. Este es negativo. Menos 1,57. Y aquí quedaría nuevamente menos 1,57 por X. En el siguiente tramo la situación es similar. Entonces aquí tendríamos 1,57, 36,26. Y tendríamos entonces aquí menos 36,26. Aquí tendríamos menos 1,57 menos 8. Y aquí tendríamos entonces menos 1,57x. Sí, menos 1,57x menos 8 por x menos 1. Ese es el resultado de la corrección. Y en el último tramo, entonces en lugar de 44,78, ¿qué reacción tenemos aquí? En el extremo de la derecha. Entonces en F tenemos 35,74 hacia arriba. Y hacia la izquierda tenemos 9,57. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Que en lugar de 29,87 tenemos menos 35,74 y que en lugar de 44,78 tenemos 9,57. Y el momento es 9,57 por X, quedó integrado. Y finalmente, en el último tramo, aquí tenemos que es 9,57 y 35,74. Entonces, este valor es 9,57, pero negativo. Este valor sigue siendo el 12X, es correcto.
el 29,87 ya se convierte en 35,74. En la siguiente expresión entonces tenemos 12x es correcto. Aquí este 29,44 se convierte en 9,57. Por 3 es correcto. Y 29 se convierte en 35,74 por x. ¿Sí? Este quedaría y este quedaría. Listo, eso sería la corrección. Voy a revisar el momento. Los otros no tienen mayor interpretación. Vamos a hacer la corrección del momento. Voy a dejar lo que habíamos hecho sencillamente para aprender de los errores. Aquí tenemos la articulación y ver cómo se comporta el diagrama de la flexión. Entonces, el diagrama de la flexión en el tramo vertical, voy a empezar por el tramo vertical, tendría 12 sobre 2 es 6. Tendríamos entonces menos 6 por, cuando x vale 0, tendríamos que en el límite de la derecha, cuando x vale 0, el primer término es 0, el último término es 0, y sería 9,57 por 3, que era 28,71. Y cuando x vale 6, tendríamos menos 6 por 36 menos 9,57 por 3 más 35,74 por 6 menos 30,21. Aquí a este lado tendríamos 30,21 negativo. Me quedó muy encima, 28,71 y entonces aquí nos dio menos 30,21. ¿Y el otro qué valor habíamos dicho? El que borré de aquí. Menos 6 por 36 menos 9,57 por 3 más 35,74 por 6. Listo. $28,71. Sí, correcto. Entonces, en ese tramo, cuando reviso la expresión de la flexión para 5, entonces tenemos menos 12 sobre 2 es 6, negativo, ¿cierto? Por 5, que sería 25, menos 9,57 por 3, esa es una constante, más 35,74 por 5, donde queremos investigarlo. Y todo eso nos da un error de 0,04. Lo obligamos a que sea 0. ¿Sí? Entonces, sí cumplió. Teníamos un error, lo identificamos, logramos hacer las correcciones y nos está cumpliendo. Nos queda algunos minutos para terminar el ejercicio. Entonces, sé que este momento tiene que ser el mismo que llegue aquí, que este momento tiene que ser el mismo que llegue aquí, si está bien hecho, y que aquí el comportamiento es lineal, que por acá debe haber un máximo donde corresponda, entonces la función tiene más o menos esta forma, que por aquí debe haber un quiebre,
y entonces pues investigo cuánto vale el momento en el lado izquierdo. Aquí debe valer 1.57 por 1, o sea, 1.57. ¿Dónde está el momento? Acá. Sí, 1.57. Vale el momento por acá. 1,57 negativo. Más bien así es esto, así. Ahora no está activado el borrador, ya. Sí. Es 1,57, algo así. Y luego hace esto. Este se haría entonces el diagrama de la flexión. Y ahí me estoy dando cuenta en dónde debo colocar refuerzo. Ahora miremos rápidamente cómo serían los otros diagramas. Los otros diagramas son similares. Básicamente, pues puedo borrar los errores que tenía y dejarlos acá donde estaban, porque dependen de las reacciones. Entonces, donde tenía 42,13, escribo 36,26. Donde tenía 29,87, escribo 35,74. Y sobre la viga tenemos 9,57 negativo. Y ya nos quedó el diagrama actualizado. El de la acción cortante, todo esto por supuesto ya no es vigente, pero la forma se conserva. Listo. Donde teníamos 36,78, escribimos 1,57. Luego le incrementamos 8 y llegamos a 9,57. La acción de la cortante en el tramo EF es 9,57. Y ahora en la viga vertical, pues tenemos entonces, cuando X vale 0, vale 35,74 negativo, aquí, menos 35,74. Y cuando X vale 6, sería 72 menos 35,74, 36,26. Podemos calcular el X de la función y entonces nos queda 35,74 dividido 12, me dice que X está en 2,98. Medido desde la derecha. O sea, más o menos hacia la mitad se debe presentar el máximo. Aquí tenemos 2,98. ¿Listo? Ese es más o menos el diagrama. Y aquí tenemos que más o menos un poquito antes de la mitad se presenta el máximo para calcularlo, ¿no? Tenemos la función, no es sino reemplazarlo allá. Bueno. Con esa información, entonces, vamos a revisar el equilibrio de los nudos. Entonces, vamos a revisar el nudo de la izquierda y el nudo de la derecha. Recuerden las fibras.
Entonces, ¿qué leemos del axial? Entonces, del axial leemos que del lado izquierdo está a 36.26 negativo, o sea que está entrando. Eso es lo que me dice el diagrama en azul. Del lado de la derecha de la viga me dice que está en 9.57 entrando a compresión. Y ahora vámonos a la cortante. La cortante me dice, del lado de la columna hay 9.57, pero produce un cortante negativo. Es decir, me hace girar esto en sentido antihorario. 9.57. Eso es lo que estoy leyendo del diagrama. Del diagrama de cortante, sobre la viga leo 36.26. Pero positivo, es decir, le produce giro horario 36.26. Antes de colocar el momento, observen que el nudo ya se encuentra en equilibrio. Sumatoria de fuerzas horizontales, unas son axiales, otras de corte, se equilibran, y sumatoria de fuerzas verticales, unas axiales y otras de corte, se equilibran. Y ahora, ¿qué es lo que significan esos momentos? Pues que el momento por el lado de la viga, de la columna, está produciéndole tracción a las fibras de afuera. Esto es lo que significa. Con una intensidad que ya la habíamos evaluado, de 30.21. Ahora, si miro la viga, aquí está el momento de la viga, le produce tensión a las fibras de arriba, entonces debe tener este sentido y tiene también una intensidad de 30.21, lo cual me indica que el nudo está en equilibrio. Esa es la interpretación, para eso me sirven los diagramas. Me voy al lado de la derecha, entonces voy a leer axiales. Axial sobre la viga. Me dice que empiece en 36.74, pero negativo. Entonces aquí hay una intensidad de 36.74 negativo. Y sobre la columna, ese es sobre la columna, sobre la viga me dice hay 9.57, pero también es negativo. Entonces aquí tenemos 9.57 de compresión. Eso significan compresiones en el nudo. El nudo está a compresión. Vamos a mirar entonces la acción de cortante. Me dice hay 9.57 sobre la columna positivo, es decir, le produce giro horario. Mírelo aquí. 9.57. Y sobre la viga me dice hay 35.74, pero negativo. 35.74 o 36.74. Ahí tenemos alguna pequeña diferencia. Voy a colocar 36.74 y debe ser un error de interpretación de algún cálculo acá. Este probablemente es 35 o 36, revisarlo. Bien, ahí estaría cumpliendo equilibrio. Horizontalmente encontramos en equilibrio, verticalmente encontramos en equilibrio, y por no saturar mucho el dibujo voy a colocar la flexión, la interpretación de la flexión al lado izquierdo, al lado derecho. Entonces aquí tenemos lo que leo por la viga, es este 28.71, tensión en las fibras de arriba, este es el 28.71, y lo que leo en la columna es 28.71, tensión en las fibras de afuera, 28.71, y de esa forma pues puedo decir que los nudos están en equilibrio. Y eso es todo. Entonces, un ejercicio en el cual cometimos un error, nos dimos cuenta a tiempo por la verificación de que en la articulación el momento debería ser a 0, recalculamos y nos dimos cuenta de que en esta operación cometimos un error que implicaba pues unas magnitudes, cambio de magnitudes, pero conceptualmente las operaciones de equilibrio son consistentes. Entonces, ¿cómo proceder eventualmente cuando uno comete algún error o se pasa alguna operación que no corresponde? Pues más o menos tenemos un procedimiento sistemático para corregir, ¿no? No es esperar de uno, de pronto el tiempo alcanza para hacer la corrección y llegamos a los resultados que esperábamos.
sin tachonar todo lo que tenemos y borrarlo, sencillamente estamos aprendiendo sobre las inconsistencias o elementos no actualizados sobre los cuales trabajamos. Y finalmente, ¿quién me indica que todo está en equilibrio? Pues el nudo. El nudo es el hecho, el elemento sobre el cual estamos planteando las condiciones de equilibrio. Bien, con eso tenemos pues 2 ejercicios de pórticos. Ustedes pueden revisar el ejercicio que construimos con el curso de la mañana. Es parecido, pero pues tiene otro giro para que pues ayude a fortalecer los conceptos. Este fue el de ejercicio de la mañana y tienen entonces también el ejercicio de la tarde. Con esto terminaríamos entonces el capítulo de los pórticos y nuestro curso de estática. Tenemos entonces ya el material para nuestra segunda evaluación, nuestra tercera evaluación, que tiene entonces 3 temas que son cerchas simples y compuestas, vigas con y sin articulaciones y pórticos con o sin articulaciones. De esos 3 temas, elijo 2 puntos. Una cercha y un pórtico, una viga y un pórtico y una cercha puede ser, ¿sí? ¿Y listos? ¿Preguntas? ¿Aló? ¿Siguen ahí? ¿O se desconectaron? Ah, no, todavía veo aquí algunos participantes. Escucho preguntas. Entonces, un ejercicio similar, con un poquito de grado de dificultad similar, parecido a los que hemos visto, podemos trabajar en el examen. ¿Alguna inquietud? Entonces, como el grupo de la mañana no accedió a desplazar 1 hora el examen, y tampoco puedo a ustedes presionarlos a desplazarlo 2 horas temprano, pues me toca hacer 2 exámenes diferentes. Un examen de 9 a 11 y otro examen de 11 a 1. Empezaríamos a las 11, terminaríamos a la 1. El examen entonces, por ahora, importante decir que lo deben marcar en esta forma. Estática, por diferenciarlo. Estática. 2 por el grupo. Sus apellidos primero. Y luego sus nombres. Formato PDF y marcar el parcial también. Un solo espacio. No son guiones, ¿sí? Lo que hemos hecho siempre. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces les deseo que tengan una feliz tarde. Más tardecito convierto esta información en PDF y la subo al Drive para que ustedes puedan tener acceso, corregirlo, dibujar qué sucede si traslado la articulación a un nudo, qué pudiera suceder, qué sucede si la coloco en lugar de ser muy cercana al apoyo A, pudiera ser al apoyo B, qué pudiera suceder si estuviera sobre la columna. Ese tipo de problemas también es interesante resolverlos. Bien, ahí entonces pues tienen material suficiente para preparar el examen. Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vemos el próximo martes. Que tengan una feliz tarde. Listo, Hasta profe. luego. Gracias, profe. Hasta luego.